Buenos días a todos. En este momento lo que estamos haciendo es proyectar una ruta. Por eso era que estaba esperando un poquito, para no estar cortando la clase, ¿cierto? Ok, ahí seguimos. Entonces, lo que estamos haciendo es proyectar una ruta. En este caso, estoy proyectando la Avenida del Libertador en la ciudad de Santa Marta como la ruta a trabajar dentro del ejemplo que voy a mostrarles el día de hoy. Vamos a colocar aquí Avenida del Libertador. Avenida del Libertador sería el ejemplo que voy a manejar con ustedes ahora. Listo. Vamos a darle acceso aquí a alguien. Bien. Esta Avenida del Libertador, lo primero que hay que hacer es ubicar nuestro proyecto. ¿Cierto? Ubicar nuestro proyecto. Entonces, para ubicar nuestro proyecto, lo primero que hay que hacer es definir el dominio de este modelo. ¿De acuerdo? Para definir el dominio, bueno, en español primero, ¿cierto? ¿Qué es el dominio? El dominio es el límite donde yo voy a trabajar. Entonces, yo tengo que definir los máximos y los mínimos, tanto en X como en Y, de esta zona la que yo pretendo modelar. El modelo IB lo vamos a integrar con el modelo ISC, ¿ok? Significa que con IB vamos a calcular la emisión de la flota vehicular que va a circular por acá. Entonces, para eso ustedes se van a organizar en grupos. En esos grupos van a tomar un vehículo, una tipología de vehículo, y esa tipología de vehículo la van a forar. ¿Eso qué significa? Que se van a parar en cualquier parte, se van a ubicar en cualquier parte del tramo con el que ustedes van a trabajar y van a contar qué cantidad de carros están circulando o están pasando por esa ruta. El modelo IB lo que hace es básicamente calcular las concentraciones para diferentes contaminantes de una flota vehicular. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que usted va a hacer es trazar una ruta. Sobre esa ruta se van a ubicar en algún punto. Entonces, por ejemplo, yo me ubico aquí en la mitad, por poner un ejemplo. Y en este punto, yo comienzo a contar los carros que van en el sentido Mamatoco hasta la conexión de la Avenida Libertador con la ferrocarril, ¿cierto? Y comienzo a contar cuántos carros están pasando como el mío, ¿ok? Cuando yo me refiero como el mío, es que ustedes van a desarrollar un recorrido, van a abordar un carro, van a hacer el recorrido en ese carro y mientras estén montados en el carro, van a activar una aplicación de GPS. Con la aplicación de GPS vamos a obtener las velocidades segundo a segundo y poder calcular cómo es el ciclo de conducción de ese recorrido, ¿sí? Para ese vehículo. Entonces lo explico mejor. Primero, se van a agrupar. Segundo, en 3, 4 personas. ¿Listo? Segundo, van a tomar un vehículo. Puedes hacerlo en una moto, puedes hacerlo en un automóvil, puedes hacerlo en un camión, puedes hacerlo en un bus, puedes hacerlo en lo que tú quieras. ¿Ok? Lo importante es que sepas qué tipo de vehículo tienes para que los puedas contar. Si yo estoy trabajando con motos, ¿me escuchan bien, señores? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Ok, perfecto. Entonces, si yo estoy ubicado en este punto para hacer el aforo, para hacer el conteo, y yo estoy trabajando con motos, yo tengo que contar las motos que se parecen a la moto con la que yo estoy trabajando. Si yo tengo, por ejemplo, busquemos aquí imágenes en internet para que me entiendan mejor, ¿cierto? Por ejemplo, busquemos aquí autos en Colombia, ¿cierto? Ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Sí, señor. fíjense el primer vehículo. No sé si lo alcanzan a ver allá con claridad. ¿Qué carro es este? Sí. ¿Qué automóvil es este? Un Kia. Un Kia. ¿Qué automóviles puedo ver yo en la vía parecidos a este? Un Sprint. Un Twingo.
Sí, un hato, sí, sí. Creo que aquí hay una foto más clara de este lado. Mira, aquí hay una variedad, ¿cierto? Todos se parecen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, puedo tener un Alto, puedo tener un Spark, puedo tener un Tida de la Nissan, puedo tener un Volkswagen, puedo tener un Suzuki, puedo tener un Renault, puedo tener un Fiat, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tipologías de vehículos, no estamos hablando de marcas, ¿ok? Estamos hablando de categorías de vehículos. Eso significa que cuando yo vea un carro tipo zapatico, no es solamente el que yo tengo, serían todos los vehículos que se parecen al mío, ¿de acuerdo? Y esos son los que ustedes van a contar en ese punto. Si yo tengo, por ejemplo, camionetas tipo sub, vamos a cambiar aquí, ¿cierto? Camionetas tipo sub en Colombia. Pero fíjate, mira lo que me está apareciendo aquí. Me sale una Renault como esta, me sale una Renault como esta, me sale una Chevrolet, me sale una Jack, me salen, bueno, todas las que tengo aquí, todas estas fotos, ¿cierto? Me sale una Ford, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden el mensaje? Sí, profe. sí, Ok, señor. entonces yo decido con qué voy a trabajar. Yo decido con qué voy a trabajar. Fíjense que aquí aplica la Mazda, la CX5, aplica la Ford Escape, aplica la Sportage de la Kia, aplica la Duster, la Tracker, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ustedes definen con qué tipo de vehículo van a trabajar. Eso entonces les estoy explicando el paso a paso. Primero, recordemos, primero, trazamos la ruta en la que vamos a trabajar. Segundo, ubicamos un punto para el conteo de los vehículos, ¿cierto? Tercero, escojo un vehículo. En el grupo de 4 personas, alguien debe tener vehículo. Y si nadie tiene vehículo, un primo, un familiar, el tío, etcétera, etcétera, nadie tiene vehículo, no importa. Lo pueden hacer perfectamente en una mototaxi, ¿cierto? Lo puedes hacer en una mototaxi. O lo puedes hacer en el bus. ¿Está claro hasta allí? Profe, una pregunta. Dígame. Eh, Cuando ya uno toma la ruta y uno se ubica en el punto, primero cuenta los vehículos y luego sí hace lo de transportarse en el vehículo. El ejercicio es en grupo y el modelo te entrega a ti reportes horarios. Significa que si tú inicias a las 7 de la mañana, la intención del recorrido es que no demore más de una hora. Puede ser 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 55 minutos, pero que no pase de la hora. ¿De acuerdo? Entonces, en ese recorrido, mientras alguien hace el recorrido, el resto debe estar contando los carros a esa misma hora. Listo. Para que tú puedas relacionar en el momento que yo estoy construyendo. ¿Por qué te tienes que montar en el carro con el GPS? Porque esa información va a servir para construir el ciclo de conducción. ¿De acuerdo? Señores. Ah, listo, listo. Profe, ¿y se hace, Pero, Profe, ¿hay digamos, una sentido? aplicación en específico para esta tarea, ¿cómo así? para el GPS? O sea, Eh, ¿utilizamos el GPS de Google normal o, pues, no sé, o alguna bueno, aplicación en particular? necesitamos una aplicación que sea capaz de entregarme a mí las velocidades segundo a segundo, o lo más aproximado a ese segundo que se pueda. ¿De acuerdo? Por ahí los muchachos, las veces que he dejado este tipo de ejercicio, normalmente utilizan algo que se llama GPS Speed. No es el único, hay varios, no es el único. Entonces, con esa aplicación GPS Speed, normalmente no funciona bien en los iPhone. Normalmente esa aplicación funciona bien en los sistemas operativos de los celulares que tienen Android, porque te permite descargar un archivo
que él genera cuando hace el recorrido, genera un documento que tú puedes descargar y después comienzas a procesarlo en Excel para organizar la información. ¿De acuerdo? Ok. Antes de abordar el vehículo, yo les recomiendo que se entrenen con esa aplicación, la descarguen, realicen recorridos cerca de su casa, que caminen con el GPS activado, que entiendan cómo se descarga el archivo. Mejor dicho, que cuando lleguen al momento de abordar el vehículo, ya usted domina la herramienta, ¿ok? Sabes cómo se activa, cómo se desactiva, qué significa cada uno de los mensajes y demás. Bien. Bien, estamos bien. Sí, profe. Perfecto. ¿Quién me hace un resumen, por favor? Profe, hay que tomar una ruta, escoger un punto, luego se toma una tipología de vehículo y se hace el conteo de los que estén pasando por ahí que sean similares. Y simultáneo a eso se está haciendo el recorrido en un vehículo por la ruta que se trazó. Perfecto. Hermano, usted puede dar la clase perfectamente. Lo voy a recomendar. Lo voy a recomendar. Más claro, imposible, ¿cierto? Listo, Entonces, profe. ¿el qué? Vamos a explicar ahora cómo trabaja el modelo, ¿cierto? Porque esta información de campo que vamos a recoger es para alimentarla a un modelo. El modelo que yo les pasé o que yo les facilité es el modelo IB. Yo lo tengo por acá. Bien. El modelo es este que está acá. Para poder trabajar, voy a ir de atrás hacia adelante. Para poder trabajar, yo necesito tener organizado unos archivos de localidad y unos archivos de flota. El archivo de localidad contiene datos de la zona donde voy a correr el modelo. Y el archivo de flota contiene información de los vehículos que van a realizar su recorrido en la localidad. ¿De acuerdo? Tenemos un tema aquí de ajustes generales y tenemos la hoja de cálculo. Entonces, esto es muy sencillo. Básicamente lo que hago es que selecciono. Bueno, primero debo cargar, aquí donde dice calcular localidades, debo cargar la información que yo quiero procesar, ¿cierto? Tengo disponibles 4 archivos. Estos 4 archivos, ¿cómo hago para que aparezcan aquí? Pues básicamente cuando yo estoy organizando la información, guardo ya el archivo terminado en esta carpeta que se llama IBDAT, ¿ok? IBDate. Entonces, en esta carpeta, lo que esté guardado en esta carpeta es lo que yo puedo ver aquí como localidades disponibles. En ese sentido, yo voy a cargar esta que dice aquí, Santa Marta, Cartagena Arciniegas 2016, la voy a cargar. Y cuando yo le doy aquí calcular, él me va a calcular en la que está disponible de este lado. ¿Ok? En el módulo donde dice calcular localidades. Yo le voy a dar aquí en el botoncito donde dice calcular una hora y está en 0. ¿Por qué está en 0? Porque le estoy pidiendo que me calcule las 20 horas. Si a las 20 horas no hay información, pues sencillamente me va a dar 0, ¿cierto? Voy a escoger las 6 horas, que yo sé que a las 6 horas hay información. Le digo que sí, que me haga el ajuste. Y aquí tendría entonces los resultados de los parámetros para monóxido de carbono. Bueno, contaminantes criterio como todos los que están acá. Los tóxicos y los de calentamiento global. Ustedes ven en tiempo real todo lo que yo estoy mostrando, ¿cierto? No va retrasada la voz y la imagen. No, profe. No, profe. Se ve bien. 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 Ok, eso es lo que yo me refiero cuando les dije me gusta trabajar más con Meet porque Teams se me retrasa. A veces yo estoy hablando y la imagen va por otra parte. Profe, una pregunta, por ejemplo, esos archivos de localidad, ¿dónde podemos descargarlos?
Yo te voy a explicar cómo lo vas a descargar, cómo lo vas a organizar. Esto. Por eso te dije, primero te estoy mostrando de atrás hacia adelante. Como cuando tú ves la película, ¿cierto? Del protagonista que llega, mata al personaje y de pronto te dicen 2 años antes, ¿cierto? Y comienzan a explicarte cómo el tipo llegó al final de la película. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Esto es lo que se hace al final, pero te lo estoy mostrando para que en el camino sepas para dónde vas. Bien. Entonces, tenemos como resultado los contaminantes criterios, los tóxicos, los de calentamiento global. Estos resultados tú los puedes obtener en diferentes unidades, las que tienes aquí disponibles. Miligramos, gramos, kilogramos, toneladas métricas, libras, toneladas imperiales. Desde lo personal, a mí me gusta trabajar más con gramos, porque el marco legal colombiano trabaja normalmente en gramos sobre segundo, como las tasas de emisión. Bien. Aquí el resultado sería gramos hora, ¿cierto? Porque te está dando esta cantidad de gramos en una hora. Significa que para pasarlo a gramos segundo, tú haces la conversión de gramos hora a gramos segundo. Y de esa manera tendrías allí las concentraciones para todos estos contaminantes, ¿cierto? En gramos segundo. Este archivo que están viendo aquí, que dice Santa Marta, entre paréntesis, Arciniegas, Santa Marta 2016, tiene una estructura. Lo que veo como Santa Marta corresponde al archivo de localidad y lo que ven dentro del paréntesis corresponde al archivo de flota. Fíjense que yo aquí tengo uno que dice Pozón Centro. ¿Qué diferente tiene el de Pozón Centro con el de Santa Marta? ¿Ven la diferencia en su estructura? Que no tiene el archivo de flota. Correcto, que no tiene el archivo de flota. Si yo lo agrego, el de Pozón, ¿cierto? Y lo voy a calcular, me envía un mensaje, me dice, localidad Pozón Centro no tiene una flota válida. El cálculo no puede efectuarse. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder hacer el cálculo, yo necesito tener información de la localidad y de una flota que esté asociada a esa localidad. ¿Claro? Sí, ¿Claro? profe. Bien. Sí, profe. Ahora sí, vamos a explicarles cómo llegamos a este punto. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cómo llegamos acá. Las personas que ya conocen el modelo IB, que tienen la experiencia, ¿creen ustedes que hasta aquí he realizado algún aporte a lo que ya ustedes conocen? No hay aportes hasta el momento. Listo, perfecto. Sigamos. Bien. En la carpeta que les facilité van a tener la siguiente estructura. Van a tener de abajo hacia arriba el manual, ¿cierto? El manual de IB. Yo los invito a que revisen el manual. Dentro del manual te están explicando en qué consiste el manual, cuáles son las características del manual. Te están diciendo que tienes que tener una configuración del computador. Para poder abrirlo, tú necesitas tener instalado en tu computador Java. Entonces, si no tienes Java, ingresas aquí y puedes descargarlo. Luego está el paso a paso, ¿cierto? Todo lo que voy a comenzar a explicar en este momento lo tienes definido aquí como tal dentro del modelo. Bien, entonces para facilitarles a ustedes la existencia, voy a mostrar una presentación. Una presentación que también les mandé al grupo. Vamos a ver. Esta presentación se las mandé al grupo. Entonces, ya ustedes saben que estamos manejando el modelo IB, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es IB? IB es el modelo, por sus siglas en inglés, Modelo Internacional de Emisiones. Fue desarrollado por la Universidad de California, pero financiado por la Agencia de Protección Ambiental Americana. Tiene un objetivo y es determinar o estimar las emisiones originadas en el proceso de combustión de las fuentes vehiculares, ¿cierto? En países de vías de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos? Pues los requerimientos básicamente están asociados con definir un ciclo de conducción, por eso es que tú abordas el carro con el GPS en la ruta. Tienes que conocer el carro, qué sistemas de control tiene ese vehículo,
qué características tiene el combustible, si es con diésel, si es con gasolina o otro tipo de combustible, cuál es la información meteorológica de la zona, cuál es la presión barométrica de ese día, ¿cierto? Y cuál es la temperatura de ese día. Pues básicamente es saber también cuál es la flota vehicular a la que vamos a modelar, lo que les estoy diciendo ahorita. Escojan un vehículo. Y los factores de emisión. Esta condición de los factores de emisión es opcional. ¿Por qué factores de emisión o a qué se refiere con el tema de los factores de emisión? En calidad del aire, a ustedes vieron explicarle que hay ecuaciones que te definen a ti la cantidad de gases o para diferentes parámetros, ya sea partículas o gases, que se liberan desde una actividad de combustión, ¿cierto? Entonces, en el caso de los vehículos, normalmente, a partir del desplazamiento que usted hace en kilómetros hora, hay una tasa de emisión. A eso se refiere con ese factor de emisión. El modelo contiene una base de datos. Esa base de datos es con la que vamos a trabajar. Sin embargo, si usted en algún momento necesita incorporar alguna tipología de vehículo que no esté contemplada dentro de la base de datos, perfectamente puedes incorporar en el modelo el factor de emisión, que no es más que una ecuación que te define a ti la cantidad de partículas o gases que se van a liberar desde esa tipología de vehículo. ¿Ok? Pongo un ejemplo más claro. Si usted quiere modelar con esta herramienta automóviles, camiones, motos, hay bases de datos, ¿cierto? Contiene una base de datos. Pero si yo quiero incorporar de pronto una marca, recuerden que el modelo es americano, una marca asiática, una tipología de vehículos que no sea como muy común para los americanos, como estos triciclos que se ven en Soledad del mototaxismo. No sé si se ubican, unos carritos blancos. O esos triciclos con los que se presentan los mototaxis en Ciénaga y en otros municipios. Esa tipología de vehículos no está incorporada dentro del modelo. Listo. Pero se pueden obtener los factores de emisión e incorporarlos. Bien, entonces cuando hablamos nosotros de ciclos de conducción, estamos hablando sobre el estrés al que es sometido ese motor. Cuando yo acelero o desacelero el motor, estoy incorporando combustible al proceso de combustión y lo estoy sometiendo a un estrés, ¿cierto? Ese estrés está relacionado con el trabajo del motor. En esta gráfica, como ustedes pueden ver, al principio del ciclo, siempre hay unas mayores emisiones, ¿cierto? ¿Por qué hay mayores emisiones? Porque cuando el motor está frío, siempre el motor no ha tenido la temperatura de trabajo óptima para poder operar. Entonces, en esos primeros metros, esas primeras velocidades, cuando el motor no está frío, siempre hay unas emisiones que pueden ser significativas, pero luego, cuando el motor se estabiliza, las emisiones comienzan a descender, o la tasa de emisión comienza a descender. ¿Eso de qué depende, señores? Depende de la velocidad, depende de la aceleración y desaceleración. No es lo mismo que yo esté en un semáforo esperando que cambie el semáforo, ¿cierto? En una moto, a que yo esté sencillamente un poco más relajado con el goteo del carburador, con el goteo de la inyección, del sistema que tengas de incorporación de combustible en el motor, como está diseñado, ¿cierto? Sin necesidad de acelerarlo. La velocidad promedio en ese recorrido, la pendiente, debo saber cómo es la pendiente del lugar donde donde estamos haciendo el ejercicio. Entonces, para calcular la pendiente, cuando usted ya tiene aquí la línea definida, usted le dice aquí mostrar perfil de elevación y aquí tienes la pendiente. ¿De acuerdo? Aquí mismo sacas la pendiente. Entonces recuerden que la pendiente sería la cota máxima menos la cota mínima sobre la distancia recorrida. ¿Ok? Recuerden, cota máxima menos la cota mínima sobre la distancia recorrida. Entonces, digamos aquí, por ejemplo, ¿cuánto sería la pendiente? Calculadora. ¿Cuánto sería? 31 metros, que es la máxima, menos la mínima, que es ¿cuánto? Que es 15 para esa ruta, sobre, ¿cierto? Sobre los 41,70.
metros. Significa que la pendiente, en este caso, multiplicada por 100, la pendiente es del 0.38%. ¿Ok? Para este caso del ejemplo que les estoy mostrando. Sigamos. Aquí. Que ese sería la pendiente del lugar de estudio. Así se incorpora ya en el modelo y el tiempo que demora el ciclo. Es fundamental que ellos definan cuál es el tiempo. Ya les había dicho antes que ese recorrido no debe ser mayor a 1 hora. ¿Listo? De esa manera definimos nosotros el ciclo de conducción. ¿Cómo se registran esos datos? Pues ya yo les había dicho, vamos a utilizar, discúlpeme, aquí parece que tengo una persona que es de la clase de modelado y no está en el grupo. No sé por qué no está en el grupo. Déjenme, yo resuelvo esto. Profe, creo que soy yo porque no, porque cuando en la primera clase hizo yo no estaba en su clase. Eso fue un cupo que me dieron después, entonces, pues ni modo. Ok. ¿Tu nombre es? André, profe, yo le escribí al WhatsApp. No, tú me escribiste antes. Esta persona es No. diferente. Esta persona se llama... tan. Dame un segundo y le mando aquí le mando aquí la... Agreguen porfa a esta persona que acabo de mandar al grupo. Agréguenmela por favor aquí al WhatsApp para que no se me pierda la gente. ¿Quién me hace el favor de agregar a esa persona? ¿Alguien lo está haciendo? Profe, tiene que ser el administrador o administradora. Sí, yo traté de hacerlo, pero no soy administrador, correcto. Alejandra, ¿estás con Aparece nosotros que es acá? Alejandra. Alejandra. Correcto. Profe, el compañero que le escribió se llama Ricardo. No. Estoy buscando aquí No. el nombre. Dice, profesor, buenos días. Le escribo porque estoy en el grupo modelado los jueves. Vamos a ver si es esta persona. Porque a mí me escribió un compañero que si había clase preguntando, no sé si Sí, está acá. ahí acabo de aceptar a Ricardo. Le escribo porque estoy en la clase de modelado. La primera clase no pude estar. Qué pena. Hoy no me llegó el correo. Junto con una compañera no sabemos dónde están dando la clase, si son grabadas. Dice Alejandra Suárez. No, pero Alejandra no es la administradora. Sí. Alejandra, bienvenida. Ahí escribimos al grupo, porfa, para que nos ayudes con varias personas, incorporándolas al grupo. Bien, seguimos. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Todo está claro? ¿Todo está confuso? ¿Cómo vamos? Hasta el momento todo claro, profe. Sí, profe, Bien. yo no entendí muy bien lo de la pendiente. Cota máxima menos la cota mínima entre. Sí, La distancia. entre la Ok, distancia, correcto. gracias. Entonces tienes la cota máxima, la cota mínima, ¿cierto? Sobre la distancia. La distancia la tienes acá abajo. Mira que la distancia son 4.17 kilómetros. En metros serían 4.170 metros. ¿Cierto? Porque las cotas las tienes en metros. Entonces, para que queden las mismas unidades. Bien, seguimos aquí. En lo relacionado con el GPS, ya ustedes saben, hay que saber cuál es el tipo de vehículo, a qué hora del día voy a trabajar. El tipo de conductor lo saco de la información que me da el GPS. Y el tipo de carretera. Se refiere entonces a la pendiente. Listo. Ya ustedes saben que van a abordar el vehículo con una aplicación de GPS. Bien. El ciclo de conducción que utiliza este modelo no es el único. Es un ciclo de conducción americano.
Normalmente los modelos trabajan con el ciclo de conducción americano o con el ciclo de conducción europeo. En este caso, nosotros estamos trabajando con el americano, ¿cierto? Estamos trabajando con este que fue desarrollado por la Universidad de California. Dentro del ciclo de conducción hay algo que se llama partidas, ¿cierto? Las partidas hacen referencia a estos picos que ustedes ven acá, picos valle, los picos inferiores. ¿A qué se refiere eso? Cuando usted inicia la marcha, el vehículo por algún motivo se detiene, porque hace la escuadra, porque se detiene a dejar un pasajero o para que aborde un pasajero o porque hay un semáforo. Mejor dicho, cuando el vehículo se detiene en su totalidad e inicia nuevamente la marcha, eso se cuenta como una partida. Significa que los que van a bordo del vehículo deben estar pendientes de cuántas veces se detiene el carro, porque ese momento donde el vehículo se detiene y arranca desde cero son datos que son importantes dentro del modelo para poder cuantificar el ciclo de conducción. ¿Listo? Entonces, si el carro se detiene 15 veces, pues yo voy contando 15 veces. Y estoy pendiente si ocurre una oportunidad 16, 17, 18, 19 y las voy registrando. ¿Ok? O sea, tengo que ir contando cuántas veces el carro se detiene y arranca nuevamente. Para que eso quede claro ahí. Sistemas de control. Entonces, los carros en sus diferentes modelos tienen unos sistemas de control. Esos sistemas de control pueden estar relacionados directamente con la tecnología. Normalmente, cuando usted compra un carro en un concesionario, usted nunca pregunta qué sistema de control tiene. Usted pregunta si tiene de pronto el color que a usted le gusta, si los rines son más grandes, si tiene los airbags, si el equipo es digital o es análogo, el equipo de sonido. Pero yo no he visto a nadie nunca preguntando por el sistema de control de emisiones que tiene el vehículo. O sea, yo nunca he visto a nadie preguntando si tiene filtro de control de partículas, si tiene un sistema de recuperación de gases, alguna cosa. Pues les tengo una noticia. En la medida que el carro sea más económico o de baja gama, tienen menos sistemas de control. En la medida que el carro sea más fino, más costoso, en una gama más alta, pues va a tener un sistema de control un poco más robusto. ¿Ok? Y esos sistemas de control están distribuidos en diferentes puntos del vehículo. Ya vamos a hablar de ellos. Podemos tener filtros de partículas, podemos tener catalizadores, podemos tener sistemas EGR y podemos tener sistemas PCB. ¿Qué hace cada uno? Pues básicamente lo que hace un sistema de control como el catalizador es controlar los hidrocarburos no quemados, ¿cierto? Controlar las emisiones de monóxido de carbono y controlar los óxidos de nitrógeno a 3 vías. Significa que hay una reducción de estos parámetros. Mientras que el filtro de partículas, por supuesto, controla material particulado, el EGR controla los óxidos de nitrógeno y los PCB controlan los hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, cuando usted va, por ejemplo, donde ya tiene un modelito usted viejo que está molestándole el mofle, el exhausto, ¿cierto? Por donde salen las emisiones del carro, usted va donde el tipo del mofle, porque tiene un ruido. Entonces, no, mira, esto que está aquí, lo que es lo que está sonando. Eso no te preocupes, pon el tubo directo que salga hasta allá afuera y eso no es ningún problema, que el carro anda. Sí, el carro anda, pero tú lo que le estás quitando es un sistema de control. Un sistema de control que seguramente está asociado con el tema de las partículas. Entonces, en ese caso, las emisiones salen directamente y no quedan retenidas en el dispositivo de control. ¿De acuerdo? ¿Qué se necesita para correr IB? Pues necesito organizar dos archivos, un archivo de localidad y un archivo de flota. Y el archivo de localidad tiene un archivo auxiliar que se llama BSP bin de potencia. ¿Ok? Esto es un archivo auxiliar. Yo necesito construir primero ese archivo auxiliar para poder montar o terminar de organizar mi archivo de localidad. Aquí es donde yo incorporo la información del GPS para construir el ciclo de conducción. ¿Ok? Aquí es donde yo coloco la información del GPS. ¿Preguntas hasta el momento? No he explicado todavía cómo lo hacen. Voy para allá. En su orden, paso 1. Paso 1. Este es el número 1.
¿cierto? Paso número 1, paso número 2 y el paso número 3. Se organizan en este orden. ¿Listo? Vamos a ver quién nos está solicitando acceso. Ahí está. Perfecto. Paso 1, se construyen los bienes de potencia. Paso 2, se arma el archivo de localidad con la información de los bienes de potencia. Paso 3, se construye el archivo de flota. Pero para poder construir los bienes de potencia, yo necesito hacer el recorrido, sacar la información del GPS e incorporarla dentro de este archivo. Bien. Para el procesamiento de datos, yo monto el archivo de localidad, el archivo de flota, y este archivo, que es opcional, no lo van a utilizar. Solamente van a utilizar estos dos. Solamente estos dos. ¿Qué voy a obtener como resultado? Voy a obtener las emisiones de gases para contaminantes criterio, emisiones para calentamiento global y los tóxicos. Son los contaminantes que voy a obtener de este ejercicio. ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, procesamiento de datos. Dígame. Dígame. Profe, una pregunta. Todavía no me queda claro una cosa. O sea, cuando la persona ya va haciendo el recorrido y nosotros vamos tomando los datos, ¿eso lo debemos hacer un número de horas o en una hora específica? En una hora específica. Ok. Tú decides a qué hora. Ah, vale, vale. No, pensé que teníamos que hacerlo como, por ejemplo, a las 7, a las 8, a las 9. Sí, hay que hacerlo así, pero en una hora. El primer ejercicio es una hora específica. Entonces tú dices, profe, vamos a trabajar 3 horas, pero yo puedo trabajar de 7 a 8, de 9 a 10 y de 12 a 1. O lo puedo hacer de 6 a 7, otro rango horario, de 11 a 12 y en la tarde, de 5 a 6. Tú defines en qué momento. Pero cada ejercicio es máximo de 1 hora. Ah, vale, profe. Gracias. Bien. Pues cuando tenemos ya el modelo, en la incorporación de los datos de localidad, el nombre de la localidad, la fecha en la que realizamos el ejercicio, ¿cierto? Aquí el nombre de la flota. Aquí colocamos qué porcentaje de vehículos tienen aire acondicionado, a qué altitud estoy haciendo el ejercicio, la pendiente del terreno, las características del combustible. Lo colocan acá, las características del combustible. Y ok. Las características del combustible, y en esta zona de acá, o en esta franja, incorporamos la información que viene del ciclo de conducción. Listo. En estos cuadritos que están aquí blancos, fíjense que hay 60. Inician en el 0 y terminan en el 59. Significa que en el ciclo de conducción se construyen 60 datos. Cada dato corresponde a un minuto. Por eso les digo, el ciclo de conducción no puede ser mayor, o el recorrido del ejercicio que ustedes van a hacer no puede ser mayor a 1 hora. ¿Cierto? Esa información se incorpora acá. ¿Cómo lo obtienes? Pues lo obtienes con el archivo auxiliar. El archivo auxiliar que ya te acabo de mostrar, ¿cierto? Este archivo de bienes de potencia. Ahorita miramos eso. Cada uno de los archivos. La información de velocidad promedio. Esta información de velocidad promedio sale del GPS. El GPS te entrega a ti la información de la velocidad segundo a segundo y te entrega un resumen de la velocidad promedio. Fíjense que aquí te está hablando sobre las partidas. ¿Alguien me recuerda qué son las partidas? Los momentos en los que se detiene el vehículo. E inicia su marcha nuevamente, ¿cierto? Entonces, si el vehículo lo hace 10 veces en el recorrido, esa es la condición para un vehículo. ¿De acuerdo? Esa es la condición para un vehículo. Pero si yo tengo en el aforo, identifico que tengo 100 vehículos, significa que el número de partidas que yo debo colocar aquí
corresponde a las partidas de un vehículo multiplicado por el número de vehículos que hace el mismo recorrido. Aquí lo que se asume es que el grupo de vehículos tiene el mismo comportamiento del carro en el que tú hiciste el recorrido. ¿Está claro? Sí, profe. Lo mismo hacemos con la distancia a tiempo. La distancia recorrida que van a colocar aquí es la distancia recorrida no por un carro, es la distancia recorrida por la flota, por el número de vehículos que hace el mismo ejercicio. ¿Claro hasta el momento todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, seguimos. Aquí tengo como un resumen de la información que se incorpora allá. Los datos generales, fecha, día de la semana, características del combustible, información meteorológica, temperatura, humedad relativa, información de los vehículos, si tiene aire acondicionado, número de partida, distancia recorrida. Esto hace parte del ciclo de conducción que sacan con el bin de potencia. Y la información geográfica, altitud pendiente del terreno. Características del combustible, que no me voy a enfocar aquí, ya eso está dentro de la base de datos. Y al final, estas son las ecuaciones que no voy a explicarlas, eso es lo que hace en el interior del modelo, pero sí tengo que hablar del archivo de flota. Cuando hablamos del archivo de flota, usted debe considerar la siguiente información. Primero, ¿qué tipo de combustible tienes? Estas son las opciones que te da el archivo de flota. ¿Cierto? ¿Qué tipo de combustible tienes? ¿Qué más me dice el archivo de flota? ¿Cómo es la mezcla de combustible? Puede ser con carburador, con inyección monopunto, inyección precámara, inyección directa. De 2 ciclos o de 4 ciclos. Usted debe mirar cómo es la condición de ese carro. ¿Cierto? ¿Cómo es la condición de ese carro? Busque la ficha técnica del carro. Ahí le dice si la inyección es directa, precámara, monopunto o demás. Normalmente ya los carros con carburador no vienen. Estos son modelitos más viejos como el Renault 4, los Inca, los Chevrolitos viejos. A mí me causa mucha curiosidad porque ustedes en Santa Marta hay unos modelos viejos que lo llaman que molongo. Esos carros traen carburador. No sé por qué lo llaman molongo, pero bueno, es un término muy local. Y la tecnología del sistema de control, deben saber qué tipo de tecnología tiene, ¿cierto? Si es una moto, un bus, un camión, un carro. Y la edad del vehículo está asociada con el kilometraje. Significa que no es por el modelo, es por el kilometraje recorrido, ¿ok? Que usted clasifica la edad del vehículo. Normalmente un carro particular, o sea, un carro de la casa, del hogar, de la familia, normalmente tiene un recorrido anual de 20.000 kilómetros año, ¿cierto? De 20.000. Y un vehículo particular está entre 80 y 100.000, ¿ok? Si de pronto, para que lo tengan en cuenta, si van a hacer el recorrido pronto en un taxi, sepan que cuando están clasificándolo, no, el vehículo particular tiene mucho más recorrido que un vehículo de servicio público recorre más kilómetros que un vehículo particular. El peso está asociado con las libras. Liviano cuando es menor a 5.000, mediano cuando es entre 5.000 y 6.600 libras, y es pesado cuando tiene más de 9.000 libras. Estos son los archivos que voy a explicar ahora. Voy a ir directamente al Excel. Los voy a explicar. Pero hay dos maneras de trabajar con el modelo. Una primera manera, que es organizando estos archivos de Excel y guardándolos en esa carpeta que se llama IBdata, ¿cierto? Y tenemos una opción que es hacerlo directamente aquí en el modelo. Entonces tengo el modelo acá. Hay una opción que es alimentar los datos directamente aquí, en estas celdas, ¿cierto? Aquí, directamente aquí. Y está la opción de hacerlo a través de estos archivos. ¿Ok? Los archivos en Excel. Desde lo personal, a mí me gusta trabajar más desde los archivos en Excel, porque yo guardo los archivos y tengo ahí el registro. ¿Ok? Tengo el registro de las diferentes flotas y voy armando mi base de datos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo los invito a ustedes
a que trabajen desde los archivos estos. ¿Qué tenemos aquí? Pues este es el archivo localidad. Básicamente es el nombre del archivo, la localización, ¿cierto? Información que está asociada con la latitud, la longitud, la altitud, la fecha. Entonces, fíjense que la información que está aquí es la misma información que ustedes están viendo acá. Fíjense que es la misma, miren, es la misma. ¿Cierto? O sea, el nombre de la localidad, aquí dice Pozón Centro, aquí se llama Santa Marta, ¿cierto? Aquí te está dando la fecha, aquí está la fecha. Aquí te está diciendo, por ejemplo, el número de vehículos que tienen aire acondicionado, aquí está el número de vehículos que tienen aire acondicionado, el nombre de la flota que va a ser, este es el archivo, este es otro archivo, significa que el otro archivo debe tener exactamente ese nombre para que él lo reconozca, ¿cierto? En este caso aquí sería flota, sería Arciniegas 2016, ¿cierto? Entonces aquí está Arciniegas Santa Marta 2016, la flota. Y así sucesivamente. Todo lo que yo expliqué está aquí, de este lado. Las características del combustible, ¿cierto? Miren que aquí está la característica del combustible. ¿De acuerdo? Característica del combustible. Cuando entramos a este punto, déjenme se los muestro acá mejor. Una pregunta. Dígame, señor. ¿Ese Excel de dónde lo sacó? Lo saqué de esta carpeta que yo te compartí, que se llama material. Este que dice localización Sandra. Ah, listo, profe. Vale. Bien. Entonces, fíjate, yo aquí selecciono la hora, ¿cierto? La que voy a trabajar. Bueno, voy a ingresar los datos a las 6 de la mañana. Voy a ingresar los datos a las 7 de la mañana. Voy a ingresar los datos a las 8, a las 9, a las 10, etcétera, etcétera. Hasta las 24 horas si yo quiero. ¿De acuerdo? Acá no. Acá yo tengo un módulo para las 6 de la mañana. Tengo un módulo para las 7 y en ese orden voy a tener módulos para las 24 horas. ¿Sí lo ven? Es la misma estructura. Tengo 24 módulos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, miremos el primer módulo. Del resto todos son iguales. Listo, miremos el primero. Aquí colocamos la hora para que cuando yo seleccione el modelo, en el cálculo, cuando yo seleccione el cálculo aquí, le dé la hora, él sepa a qué hora estoy trabajando, ¿cierto? Entonces, por eso yo también tengo que colocarlo aquí, la hora. Distancia recorrida por el grupo de carros. Recuerde que no es un carro, es el grupo de carros, ¿cierto? Número de partidas, lo mismo. La temperatura ambiente de esa hora, la humedad relativa de esa hora y la velocidad promedio de esa hora para el grupo 1. El modelo tiene la particularidad que usted puede trabajar con dos grupos de vehículos al mismo tiempo. Ustedes van a trabajar con uno solo. Eso quiere decir que la sombra de color verde sería el grupo 1 y la sombra un poco más roja es el grupo 2. Usted no va a incorporar datos en el grupo 2. Va a trabajar solamente con el grupo 1. Aquí esto que usted está viendo como BCP1, BCP2, BCP3, etcétera, etcétera, sería la información que se incorpora en el archivo de localidad aquí. ¿Sí ven? BCP0, aquí no inician 1. Aquí inician 1, acá inician 0, pero es lo mismo. Es la misma secuencia. Aquí se coloca en fracción, acá usted la coloca en porcentaje. Listo, para que tengan esa claridad. Entonces aquí también hay 60 datos. Hay 60 datos. 60 datos. ¿Sí? Termina hasta en el dato 60. Y la sumatoria de todos esos datos debe dar 100. Debe dar 100. Ahora viene la pregunta, profe, ¿y de dónde consigo yo esos datos? Usted me ha dicho varias veces que esos datos vienen de un archivo auxiliar. Sí, señor. Vienen de este archivo que está aquí, ubicado en la carpeta que les pasé, el que se llama BSP Estrés, ¿cierto? Entonces, este archivo ya es una hoja de cálculo que viene lista para trabajar. En la columna A y B, usted va a incorporar la información que usted va a sacar del GPS. Vamos a ver cómo es.
Entonces, el GPS me va a dar a mí velocidades segundo a segundo. Esas son las velocidades que yo voy a colocar aquí. ¿Cierto? Son las velocidades que voy a colocar aquí. Y voy a colocar la altitud. El GPS me reporta también la altitud. Estos dos datos. Son los dos datos que voy a incorporar aquí. El resto de la hoja no la van a tocar porque la dañan. ¿Y dónde obtengo la información? Acá. La información se obtiene de esta columna. Estos datos que están aquí, que van del 1 al 60, del 0 al 59, son los datos que van allá. Fíjense que todo eso suma 1. Todo eso suma 1. ¿Dónde van esos datos? Esos datos vienen aquí. Vienen aquí, en esta sombra amarilla. ¿Está claro dónde salen los datos? ¿Está claro para qué es la información del GPS? ¿Está claro para qué es la información del GPS? ¿Dónde la van a incorporar? Señores. Sí, señor. Bien, dígame, escucho. Escucho. Profe, ¿todo bien? Ok. Sigo. Seguimos aquí. ¿Cómo incorporo ahora la información de los carros? ¿Cierto? Porque lo que hablé primero es cómo organizo el archivo de flota. Ahora viene el archivo de los carros. El archivo de flota. Este archivo, esto que se escribe aquí, debe ser exactamente el mismo nombre que yo escribo en el archivo de flota. Cuando yo le estoy diciendo al archivo el archivo de localidad, que va a utilizar una flota, significa que este nombre que va aquí debe ser el que yo estoy colocando en la flota, para que él me lo pueda reconocer. ¿De acuerdo? Para que él lo pueda reconocer. Entonces, debe coincidir. Y aquí tengo yo la base de datos. Fíjense que estos son automóviles, trabajan con petróleo, aquí está el peso, sistema de inyección de combustible, no tiene sistema de control y la edad. ¿A qué se refiere esto que está aquí? Pues aquí tenemos dos grupos. Un primer grupo, ¿cierto? Y un segundo grupo. Usted va a trabajar solamente con el primer grupo. Vas a trabajar solamente con el primer grupo. Entonces, aquí vas a colocar la cantidad de vehículos en fracción. Voy a explicar eso mejor ahora. Voy a explicarlo por acá. Estas son placas de carro. ¿De acuerdo? Son placas de carro. Por ejemplo, esta placa en Cartagena son modelo 2000. Esta placa en Cartagena son modelo 2018. Esta placa en Cartagena, que hay un municipio que se llama Turbaco, que hay muchos carros de Turbaco. ¿Cierto? Es como si usted viera que la mitad de la población de los carros en Santa Marta, todos eran Ciénaga, una ciudad cercana o un municipio cercano a Cartagena. Pero aquí lo tengo como ejemplo. Estos números no, estos códigos de letras corresponden a estos modelos. Significa que todos son automóviles, absolutamente todos son automóviles. Pero cuando yo hago el aforo, vamos a colocar aquí cantidad de carros, cantidad de autos, por poner un ejemplo claro. De este tengo 450, estamos hablando a la misma hora, ¿no? De este tengo 600, de este tengo 850, de este tengo 450, de este tengo 100. O sea que aquí serían, en realidad, estos dos son el mismo, ¿cierto? Serían 550. Vamos a combinar esto. Serían 550. Este también sería combinado porque los dos, esos dos códigos de letras corresponden al mismo modelo. 620 y coloquemos aquí como 240 de este. Significa que cuando yo cuento los carros, ¿cierto? Voy a tener un total de 3.310 carros. 3.310 carros. Esa es mi cantidad de vehículos. La que yo identifiqué según los modelos. Todos son zapaticos.
o todos son sedán, o todos son camionetas, pero los he clasificado o los he reclasificado según el modelo. ¿Ok? ¿Cómo sé el modelo? ¿Cómo sé que es 2020? ¿Cómo sé que es 2018? Por la placa del carro. Entonces ustedes tendrían que buscar qué placas de carro tienen allí, tienen ustedes en su recorrido. Entonces, antes de ir a campo, tienen que mirar en Santa Marta las placas de los carros, ¿cierto? Las letras, a qué modelos corresponden. Y entonces, la fracción, ¿cómo la obtienen? Pues básicamente es este tipo de carro sobre el total. Ahí tengo la fracción. Lo mismo. Esta cantidad de carros sobre el total. Esta cantidad de carros sobre el total. Y ahí me va dando la fracción de cada uno. ¿Cierto? Esta cantidad de carros sobre el total. Recuerden que este es un solo... Estas dos placas son del mismo... ¿Cierto? Esta cantidad de carros sobre el total. Esta cantidad de carros sobre el total. Entonces, la sumatoria de esto me debe dar ¿cuánto? Me va a dar 1. ¿Cierto? Estas fracciones son las fracciones que ustedes ven aquí. Significa que aquí tenemos el kilometraje. Y entonces usted dice, profe, pero usted está hablando de modelos. Claro, claro que estoy hablando de modelos. ¿Por qué estoy hablando de modelos? Porque un carro que tiene 2 años significa que si en cada año tiene 20.000 kilómetros, significa que a los 2 años tiene 40.000. Entonces yo lo busco aquí en el rango y lo voy ubicando. Esa fracción. Y en ese orden hago con todos. ¿Eso está claro? Sí, profe. Ok. ¿Quién me hace un recuento de esto último que acabo de explicar? ¿Cómo lo van a trabajar? A ver si está claro. Bueno, profe, pues antes de ir a campo hay que investigar qué tipo de placas corresponden a los modelos y tener eso en cuenta al momento de hacer el conteo para poder sacar el cálculo, ¿no? Posterior a eso, pues se anotan los datos, o sea, según las placas y se hace una sumatoria. Con esta sumatoria, pues se divide el número de autos por el total de la sumatoria y pues ahí nos da una fracción. ¿Y esas Y fracciones se depende, alimentan en dónde? Acá, ¿cierto? sí, En este formato Excel que está aquí. Aquí me pregunto, profe, ¿dónde están esos formatos? Ese formato, mi amigo, está aquí donde dice archivo de flota. Este que está aquí. Todo esto ya lo tienes tú. ¿Listo? Cuando esto ya esté organizado, así como se lo estoy mostrando, miren la presentación que les envié. Todos los archivos deben guardarse en delimitados por tabuladores. ¿Ok? Delimitado por tabuladores. Y se deben guardar en esta carpeta. Ya yo se los había dicho. Pero este delimitado por tabuladores, ¿qué es? Profe, ¿eso qué es? Eso delimitado por tabuladores, ¿eso qué es? Después que organice el archivo, por ejemplo, el de flota y el de localidad, yo lo voy a guardar como, y aquí donde dice tipo, me dice delimitado por tabulaciones. ¿Cierto? O sea, debo convertir el archivo a esta extensión, a este tipo. Texto delimitado por tabulaciones, lo copio. Ya cuando lo guardo, lo copio y lo pego en esta carpeta que se llama IVEDAT. Entonces fíjense que son archivos que usted no conoce, son unos formatos que usted no conoce porque son textos delimitados por tabuladores. ¿Ok? ¿Ok? ok. Sí, profe. Muchachos, ¿qué viene ahora? Viene que se vayan a trabajar. Que se vayan a trabajar y que el próximo jueves me digan, profe, aquí tenemos los datos. Vamos a hacer el informe. Entonces, mi pregunta es, si hoy es 23 de septiembre, ¿cuándo me van a entregar ese informe? Señores, lo escucho. Hoy es 23 de septiembre. ¿Cuándo me entregan el informe? ¿Van a campo? ¿Hacen el informe?
Pueden preguntar en la clase, profe, tengo esta duda, tengo esta inquietud, vea, el modelo no me corre, aquí me está pasando algo, profe, me ¿De hoy en confundí. 15 días? ¿Qué opina el grupo? ¿Qué opina el grupo? Yo opino que está bien. Se ve bien 15. Me parece bien. Profe, Profe, en 15 días. Parece bien. profe, Ok. yo opinaría que el viernes, por si de pronto el jueves en la clase, o de pronto el jueves hasta medianoche, de pronto en la clase preguntar. Manejémoslo para no ser tan milimétrico, ¿cierto? Para no ser así como tan cuadriculado, manejémoslo en la semana esta. En la semana hasta el 9, hasta el sábado 9. ¿Les Ah, parece? bueno, sí, mejor, sí, señor. Sí, profe, ¿Por mejor. qué? Ok, profe. ¿Por qué? Porque ustedes, algunos, van a trabajar con personas del viernes y los del viernes van a trabajar con los del jueves. En eso no tengo ningún problema. Entonces, ¿para qué? Profe, lo que pasa es que yo estoy el jueves, pero mi compañero está el viernes. ¿Será que usted me lo acepta el viernes? A todo el mundo se lo acepto el mismo día para ser equilibrados. ¿Cierto? Sería sábado 9 de octubre. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Listo, profe. Listo, profe. Profe. Preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias, algo Profe, que consideren que se debe decir. profe, yo tengo una inquietud. Dígame. Usted dice que ya la carpeta la compartió y todo eso, pero para las personas que pues apenas estamos como integrándonos al grupo y todo eso, ¿en dónde la compartió? Todo lo estamos compartiendo a través pero no hay problema, ya te la reenvío. Aquí no vamos a pelear con nadie. Vamos a enviar otro, ven. Sí, profe, porque yo creo que se vence, o sea, tiene como un tiempo Sí, estipulado. eso ya se venció, sí. Le vamos a cargarla aquí y ve, un momentico, enseguida para mandártela. Esta. Apenas la tenga, te la mando por WhatsApp. ¿Claro ahí? Hasta allí todo está claro. Con el Profesor, control ¿y la C, grabación de esta clase dónde queda? yo se las envío también, porque esa me quedas a mí y yo te comparto el link, ¿cierto? Entonces, Gracias. así como estoy haciendo aquí, mira, comparto el enlace y te lo mando al grupo. La gente se inscribe temprano. Espérate un momentico ahí. El grupo. Entonces, ustedes son Unimac Jueves. Aquí está. Entonces, este es el link del IB, ¿cierto? Y ahorita les mando el link de la clase para que descarguen el video. ¿De acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, por último el día de hoy, van a utilizar el Surfer para georreferenciar esta imagen en su informe. Utilizan la tecla R para que esto quede recto aquí, ¿cierto? Esto quede recto aquí. Muchachos, un minutico mientras resuelvo aquí algo rapidito y regreso con ustedes. Ya regreso, un momentico. Listo. ¿De cuántos es el grupo? De 4 personas. De De 3 o cuatro. 4 personas. Yo Ajá, escuché 3 o de 4. 3. ¿Quién no tiene grupo? Yo no tengo grupo. Muchachos, yo tengo una pregunta. El software con 32 bits, o sea, el computador lo puede correr aunque sea de 64. O me tocaría descargar el de 64 bits. Si tienes un computador de 32 bits y vas a instalar algo de 64, no vas a poder. Pero viceversa, de 64 y voy a instalar A uno de 32. 32, Ah, sí, sí. ese sí. Ah, ok, gracias.
Bueno, acá estoy de regreso. Acá estoy de regreso. Listo. Bueno, muchachos. ¿Están conmigo? Sí, señor. Bien. Bien. Aquí les mandé a colocar una cancioncita de fondo. Mi hija que está en el colegio también está cantando. Entonces, ¿cómo referenciamos esto? Entonces, fíjense que voy a colocar el marcador en esta parte. Entonces, este sería el X máximo, ¿cierto? Dentro del dominio de la imagen. Aquí tenemos el X mínimo, Y mínimo, ¿de acuerdo? X, Y mínimo. X, Y mínimo. Y acá vamos a tener el Y máximo. Vamos a deshabilitar estos marcadores. Copio la imagen y me la llevo para Paint. Listo. Vamos a llevar la Paint. En Paint la pego y la vamos a guardar como PNG. Aquí le voy a colocar Unimac Model. Colocarle Santa Marta Model, más bien. Santa Marta Model. Lo voy a guardar la Santa Marta Model. Y voy a abrir el modelo o la herramienta que les compartí que se llama Surfer para que la vayan instalando. Y vamos a georreferenciar esta imagen. Entonces, aquí donde está el mapa de los Estados Unidos, cargamos esa imagen que acabo de guardar de Santa Marta Model. Y ustedes podrán notar que automáticamente tiene un sistema de coordenadas. Ese sistema de coordenadas no es correcto. Debo ajustarlo. Para eso voy a donde dice administrador de objetos, donde dice map, y luego voy a las propiedades de administración, donde dice sistema de coordenadas, cambiar, proyectadas por el sistema, UTM, Sudamérica, Colombia, 18N. Listo, automáticamente se ha cargado aquí la proyección, la escala, todos los datos de la región según el Observatorio de Bogotá. Vamos a hacer lo mismo con la base. No hay información, fíjense que no hay información. Vamos a cargarla. Predefinidas, proyectadas por el sistema, UTM, Sudamérica, Colombia, 18N. Ok, ahí está. En este momento voy a cambiar ahora las coordenadas del plano base. Aquí está X mínimo igual a 0, X máximo igual a 1119, que sería el valor que está acá. Voy a colocar ahora las coordenadas que hemos marcado con los tachones estos, ¿cierto? Entonces tomo el X máximo, propiedades. Las coordenadas al este siempre son los X, las coordenadas al norte siempre son los Y. Entonces voy a tomar el valor de X, ¿cierto? Colocamos acá, control B, y para que lo acepte utilizo en el teclado la tecla tabular. Automáticamente ha cambiado la gráfica, ¿cierto? Se está ajustando en el sistema de coordenadas. Adopto ahora el X mínimo, ¿cierto? El X mínimo, adoptamos el X mínimo y lo colocamos tabular. Ahí se ajustó en X, falta ajustarlo ahora en Y. Tomamos el Y mínimo, colocamos. Me está diciendo que el valor de X mínimo es mayor que el de X máximo. Le estoy diciendo que no hay problema. Y tomamos ahora el valor de Y máximo. Recuerden que Y siempre es el de abajo, ¿cierto? El que dice coordenada norte. Vimos acá. Automáticamente mi imagen está georreferenciada. En base, clic derecho, adjuntar, barra de escala, ahí la tenemos. Y en el texto le colocamos acá el nombre, UTM N, ¿cierto? Porque está hacia el norte de la gráfica. Hacia el norte de la gráfica, la rotamos 90 grados. Ahí está. Y la de abajo es UTM al oeste, ¿cierto? UTM O, porque estamos ubicados al oeste. Listo. Ahí tenemos nuestra imagen georreferenciada.
Y faltaría algo. Debemos colocar por acá algo como una señal de norte. ¿Fue ahí en el eje X es hacia el oeste o el este? Al oeste. Nosotros estamos en el oeste, Ok. ¿cierto? Entonces, tú puedes colocar cualquiera. A mí en lo personal me gusta utilizar este que está aquí. Me parece muy sencillo. Este que está acá. Y lo colocamos aquí para poder mostrar que la imagen está mirando hacia el norte. ¿Listo? Colocamos aquí. Ahora sí, tenemos nuestra gráfica georreferenciada. Eso quiere decir que yo la puedo seleccionar, la puedo copiar y me la llevo a mi informe, ¿cierto? Al documento que usted va a comenzar a elaborar. Profe, una pregunta. ¿Esos marcadores que vendrían indicando ahí cuando nosotros los colocamos en el mapa? Los extremos. Los máximos y mínimos en X y en Y. Listo. Y a partir de esto usted se escribe. ¿Cierto? Esta es la ruta que está comprendida entre tal parte, tenemos los barrios, tal. ¿De acuerdo? Ah, o sea, cuando yo ubico el marcador lo pongo en un extremo del recorrido y otro en el otro extremo. Sí, señor. No, el recorrido no, de la imagen que es el dominio de tu modelo. ¿Lo tienes claro? Nada, profe, estoy confundido ahí. Bueno, vamos de nuevo, no importa. Fíjate que aquí tengo unos marcadores. Me voy a alejar para que lo entiendas mejor. Yo acabo de copiar una imagen, ¿cierto? Una imagen que tiene este dominio. Inicia aquí, este cuadro, ¿cierto? Pasando por acá, algo así como esto. Ese cuadro tiene unos límites, ¿cierto? Que será la imagen que estoy tomando aquí dentro del ejercicio. ¿Te ubicas bien ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Entonces, yo estoy tomando este cuadro como la zona de trabajo. No te lo quiero llamar en este momento el dominio, porque pronto te confundes por el término. La zona de trabajo. Y esta zona de trabajo tiene unos límites. Por eso coloqué el marcador aquí. Hay un máximo en X, hay un mínimo en X. Hay un mínimo en Y y hay un máximo en Y. Eso es lo que yo le estoy, para eso es que yo utilizo estos marcadores, para poder definir esos límites y poder pasarlos al solver. Ok, profe. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, señor. Bien. Bien, lo que pasa es que no los veías porque no te lo había representado de esta manera. Señores, Listo, profe, gracias. preguntas, inquietudes, con gusto. Preguntas, inquietudes, reclamos, algo que no esté claro, derechos de petición, tutelas. Aquí aceptamos de todo. Profe, todo Señores, claro. Yo sí le quería preguntar algo, y es que si de un momento, si el IB Model necesita una versión de Java específica o no importa que sea la actual o cualquiera. no importa que sea una versión vieja, no importa. Algunos computadores, Carlos, creo que tú me escribiste anoche, ¿cierto? Sí, señor, No, pero es que no ya recuerdo mal. varios amigos también les está pasando lo mismo, entonces pensé que podría ser eso. Como tengo una versión de pronto antigua, pensé que podría ser eso. Y la versión que instalaste es la versión que te lleva el manual. No, señor, porque como le comenté ayer anoche, yo uso otros programas con Java, entonces por lo tanto no fue la del manual, sino una que yo instalé hace rato. Bueno, me ha pasado con algunos muchachos que los he orientado en el curso, algunos computadores presentan problemas. Algunos computadores, no son todos.
No he podido identificar por qué es, pero tengo varias teorías. La primera teoría que tengo es porque normalmente ya la mayoría de los computadores son 64 bits y algunos computadores aún siguen adquiriéndolos con 32 bits, ¿cierto? Es el sistema operativo del computador. Esa es una teoría, no lo tengo confirmado. Creo que puede ser así. Lo otro es algo que esté relacionado con la versión de Java, pero si tú miras el manual, miremos el manual, miremos el manual. Josué, yo justamente tengo esa versión porque la actualicé ayer pensando que era por eso. Ah, con eso no te funcionó. Nada, bro. Yo actualicé mi Qué Java raro. porque pensé, yo dije, no, seguramente es la versión y la actualicé, sin embargo tampoco funcionó. Qué raro. Profe, ¿puedo añadir algo? Güey. Bueno, chicos, yo hoy trabajo con el modelo IB hace rato, o sea, llevo bastante tiempo y la versión de Java con la que funciona sin ningún problema es Java 8. Ah, listo, listo. Entonces voy a hacer el intento de pronto eliminar el Java que tengo y reinstalar el que me pasaste para ver si funciona. Es lo último que puedo hacer. ¿Qué dice el compañero, para que vayas a la fija con el 8?
Muchachos, qué pena, que siempre hay algo por ahí pendiente. ¿Qué me estaban comentando? No los alcancé a escuchar. Qué pena con ustedes. Señores, alcancé a escuchar a alguien que dijo, tengo experiencia con IB. ¿Qué estaba comentando? El amigo que tiene profe, experiencia con IB. un compañero estaba diciendo que la mejor versión de Java para desarrollar, para desarrollar esta actividad con este programa era el Java 8. Ujú. Ok, esa es la recomendación. Bueno, todo eso se acepta. Bienvenida a las recomendaciones. Perfecto. Señores, entonces quedamos así para la próxima clase a trabajar. ¿Listo? Profe, yo Listo, tengo una, profe, gracias. Dígame. Listo, profe. Chao. profe, es con respecto a la, Bueno, pero le quería preguntar que cómo hacemos de pronto en algunos grupos existimos personas en diferentes puntos, pues por la virtualidad, entonces no sabría cómo se hace ahí, o sea, solamente una persona se encarga de. bueno, la idea es que puedan hacerlo en grupo. Entonces, si tú estás en Córdoba, el otro está en el Atlántico, el otro está en Sucre, hombre, lo más fácil es que no todos estén en esa condición, ¿cierto? Y que te ubiques con gente que pueda trabajar contigo, no que esté en otra parte. Es la recomendación que te daría. Entonces, si tú me dices, profe, lo que pasa es que somos 3 en Santa Marta y hay uno que está por fuera, bueno, eso se vale. Pero si los 4 están cada uno en un lugar diferente, se complica la cosa. ¿De acuerdo? Entonces también hay formas de organizarse. Si tú sabes que los 4 están en lugares diferentes, pues busquen grupos donde puedan trabajar mejor. Por lo menos 2 personas que estén en un lugar y 2 personas que estén en el otro, si es posible. Bueno, profe, gracias. Y tomen una ruta de cualquiera de los 2 lugares. Gracias. Bien. Bueno, feliz día, muchachos. Ya les mando la grabación.